hoy son convulsiones en el servicio de urgencia. Bueno, dentro de los conceptos claves, primero es importante la evaluación inicial de una crisis, que consiste principalmente en la identificación de sus características, la duración y la probable etiología de la crisis. La mayoría de las crisis epilépticas van a durar menos de 5 minutos. Pero cuando las vías fisiológicas ya se ven sobrepasadas, estas crisis pueden ser más de 5 minutos y ahí ya estamos hablando ya de un estatus epiléptico. Es importante la identificación inmediata de los desencadenantes de las crisis, que más adelante vamos a hablar cuáles son los desencadenantes como más importantes y donde tenemos que tener igual ojo. Y también las intervenciones no farmacológicas iniciales pueden garantizar la seguridad física de los pacientes con una crisis epiléptica. Y bueno, esto no siempre se hace, pero está escrito que quizás pudiese ayudar un poquito, que es en los pacientes colocarlo en decúbito lateral y aspirar la cavidad oral para prevenir aspiración. Bueno, eso no es algo de regla, pero si es que se puede hacer, sería como algo ideal. Y lo otro que es como lo más importante en el tema de las crisis convulsivas es el manejo precoz, que nuestro tratamiento de primera línea va a ser la benzodiazepina. Hay varios estudios, pero estudios sobre todo en niños, en donde se dice que un retraso del inicio del tratamiento con benzodiazepina ante una crisis aumenta la mortalidad, aumenta el periodo de crisis convulsiva y también deteriora la hemodinamia del paciente. Entonces, lo importante es como no dejar pasar esto y actuar de forma rápida. Dentro de la definición de una crisis epiléptica, es un episodio transitorio con signos y síntomas debido a una actividad neuronal excesiva y sincrónica anormal en el cerebro. Existen muchos tipos diferentes de crisis, pero la clasificación focal y la generalizada. Dentro de la convulsión focal, se produce una actividad normal que se origina en una parte del cerebro y cuando la cognición es normal se describe como una crisis simple y cuando la cognición está alterada se describe como compleja. En cambio, en la convulsión generalizada hay una actividad eléctrica anormal y siempre va a presentar un estado mental alterado, ¿ya? Principalmente afecta al 25 al 40% de los pacientes, pero que ya tienen antecedentes de epilepsia. Y el comportamiento más común en estos pacientes es los movimientos tónico-clónicos, que van a ser en fase muchas veces, en donde hay una fase tónica, en donde el paciente presenta rigidez. Ante rigidez, muchas veces hay pacientes que presentan caídas y luego puede progresar a una fase clónica, que son estos movimientos o sacudidas rápidas y rítmicas de las extremidades. Y bueno, también tenemos como concepto el estatus epiléptico, que es una convulsión que va a durar más de convulsiones sin recuperación completa del estado de conciencia entre ellas. Dentro de la epidemiología, los pacientes que se presentan en el servicio de urgencias con crisis epiléptica van a tener una distribución bimodal respecto a la edad. Lo vamos a ver principalmente en lactantes con las crisis febriles, que es como la primera causa de crisis en lactantes, y ya en adultos mayores, generalmente mayores de 75 años, pero
principalmente ya porque hay una alteración estructural ya a nivel cerebral, ¿ya? Lo otro importante, se describe harto que un paciente que presente una primera crisis epiléptica, hay una gran probabilidad de que vuelva a presentar otra crisis epiléptica durante los siguientes 2 años. Y esto puede abarcar hasta un 45%, sobre todo el primer año después de su primera convulsión. ¿Ya? Dentro de la fisiopatología, a grandes rasgos, lo hice bien como simple. Las convulsiones son episodios de actividad eléctrica desordenada en el cerebro. Eso es lo que hablamos. Y se pueden manifestar por una variedad de hallazgos neurológicos que van a ser anormales. Entonces, la activación de las neuronas corticales va a estar regulada por neurotransmisores excitadores y neurotransmisores inhibidores. De los neurotransmisores excitadores van a actuar principalmente sobre los receptores NMDA, que son los receptores N-metil de aspartato. Y los neurotransmisores inhibidores van a actuar principalmente sobre los receptores GABA, que son los receptores ácido gamma aminobutírico tipo A. ¿Ya? Entonces va a haber una alteración en los niveles de los neurotransmisores y en la sensibilidad de los receptores, que van a provocar un exceso de excitación y una disminución de la inhibición. Y va a haber este desequilibrio, lo que va a generar esta crisis convulsiva. La mayoría de estas crisis, como dije anteriormente, van a durar entre 1 a 2 minutos, no más de 5 minutos. Ya ahí pasaría a ser un estatus convulsivo. Y la actividad convulsiva continua va a provocar una modulación en los receptores, provocando una disminución de la disponibilidad de los receptores GABA, y esto va a generar que haya una disminución del transporte a través de la barrera hematoencefálica, lo que va a producir que reduce la efectividad de los fármacos anticonvulsivantes. ¿Ya? Eso es como a grandes rasgos lo que pasa de por qué hay convulsiones. Dentro del abordaje diagnóstico, la anamnesis es sumamente importante, ya sea al paciente, que va a ser difícil hacerla, dependiendo de en cómo llegue el paciente al servicio de urgencia, pero también a los familiares o los testigos. Y lo otro importante son los hallazgos en la exploración física, que van a ayudar a diferenciar entre si es una crisis epiléptica o otros problemas que pueden similar también una crisis. ¿Ya? Hay que determinar si el paciente ha sufrido realmente un fenómeno epiléptico, si es primera vez o no. Y también tener el antecedente si este paciente ha tenido estatus convulsivos previos. Se dice que pacientes que han tenido estatus convulsivos tienen mayor probabilidad de volver a hacer otro estatus convulsivo em, a corto o a medio plazo. Entonces, las crisis epilépticas tienen cinco propiedades que son como importantes. Tienen un inicio súbito, y entonces en los pacientes debemos preguntar y evaluar si presento auras. Auras, por ejemplo, olfatoria, auditiva, del gusto, hormigueo, parestesia. Ahí ya nos hace como ya pensar que quizás podría haber sido una crisis de tipo focal, que es como común en estos pacientes tener aura. Los desencadenantes los voy a hablar en la próxima diapositiva. La duración casi siempre va a ser breve, 1 o 2 minutos, ya, pero
Muchas veces los testigos van a sobreestimar este tiempo. De hecho, para los testigos se les hace eterno las crisis convulsivas, entonces igual es como bien difícil determinar cuánto duró en realidad la crisis. ¿Hubo o no alteración de conciencia? Como dijimos anteriormente, en las crisis generalizadas hay una pérdida de conciencia, pero en las crisis focales puede haber una alteración de conciencia, pero no siempre. Ver si tuvo los típicos movimientos tónico-clónicos y ver si tuvo bueno, los pacientes van a tener un estado posictal, pero lo importante del estado posictal es ver cuánto duró, que normalmente son transitorios. Entonces, esto lo coloqué como siempre hay que preguntar por, que esto también puede ser como algunos desencadenantes de estas crisis, enfermedades. Enfermedades importantes a destacar son los pacientes inmunodeprimidos, siempre preguntar por eso, pacientes con VIH, traumatismo reciente. Se habla que pacientes que han tenido traumatismos craneales graves tienen un 15% de probabilidad bajo alcohol o la privación de estos. Pacientes con abstinencia también pueden generar crisis. La privación de sueño y posibles interacciones farmacológicas adversas con los fármacos antiepilépticos. Hay muchos fármacos que son conocidos por disminuir el umbral convulsivo y estos van a facilitar que se produzcan convulsiones y son fármacos que igual son comunes o muy utilizados por los pacientes, sobre todo pacientes con antecedentes de salud mental. Por ejemplo, los ISRS, antidepresivos tricíclicos, el bupropión, el tramadol, que también ocupan mucho los pacientes con artrosis, son fármacos que pueden disminuir el umbral de convulsivo, ¿ya? Por eso es importante también tener los antecedentes de qué medicamento toman los pacientes. La causa más importante de estas crisis, la mayoría de las veces, es por el incumplimiento de la medicación, que los pacientes no tienen una buena adherencia a tratamiento o cuando se de dosis. Cuando hay ajuste de dosis en los medicamentos, también pueden generar estas crisis. Dentro de la exploración, obviamente se va a hacer un examen físico exhaustivo, eh, se van a ver y evaluar signos de traumatismo craneal, ver si presentan hematomas, si presentan equimosis. Lesiones de la boca y la lengua, muchas veces se habla de mordedura de la lengua en los pacientes que han presentado crisis. Hay alta sensibilidad, no tanto en la mordedura de la lengua en cualquier parte, sino como generalmente en las partes laterales de la lengua, se habla de eso. Y evaluar, por ejemplo, pacientes que muchas veces han presentado caída, se han presentado luxaciones, dolores de espalda, por ejemplo, también en un déficit focal persistente, que es principalmente una debilidad o una parálisis temporal que generalmente es unilateral. Y esto se presenta después de una crisis convulsiva. Esa es la parálisis de Todd. Ya generalmente esta parálisis es reversible y también hay que tenerla presente. ¿Ya? ¿Qué otra hay que tener, evaluar en el examen físico? Bueno, ver si hay rigidez nucal, si hay marcas de consumo de sustancia, linfoadenopatía, pensando en pacientes inmunocomprometidos con VIH. Tiene que ser muy minucioso el examen físico de estos pacientes.
Y acá coloqué como nota que en un paciente con una alteración de conciencia persistente hay que explorarlo minuciosamente en busca de signos de crisis epilépticas sutiles mantenidas, como movimientos oculares anómalos. Ya, acá yo esto lo puse porque, bueno, el otro día nos pasó con el doctor en un estatus epiléptico y efectivamente la paciente tenía pupilar. Entonces, darnos el tiempo de examinar bien, que no sea algo tan rápido para prevenir cositas. De las pruebas complementarias, tenemos las pruebas de laboratorio. Siempre tenemos que pedirla el nivel de glucosa, ¿ya? Se dice que muchos pacientes pueden presentar crisis convulsiva con un nivel de glucosa bajo 45, aunque se habla también que hay algunos pacientes, incluso con una glucosa un poquito más alta, que también pudiesen provocar crisis, pero todo depende de cada paciente, pero siempre se debe pedir el nivel de glucosa. Paciente, mujer de edad fértil, siempre pedir el test de embarazo, perdón, el test de embarazo o la beta HCG, ya porque ahí cambia totalmente la conducta y el manejo y el tratamiento, que también lo voy a hablar un poquito más adelante. Valorar también las alteraciones metabólicas que también pueden generar este tipo de crisis, que es la hiponatremia, la hipocalcemia. Y en caso de pacientes que ya tengan el antecedente de epilepsia como tal, medir los niveles de concentración de fármacos antiepilépticos, ya principalmente para ver si están en rango subterapéutico. Dentro de las pruebas de imagen, los pacientes que tienen una primera crisis convulsiva, se va a solicitar siempre un TAC de cerebro sin contraste. Ahora, si es posible y si está disponible y si el paciente está estable, se pudiese pedir una resonancia magnética, más que nada porque la resonancia puede evaluar como lesiones estructurales un poquito más sutiles. Pero como de entrada, si se puede el TAC de cerebro, ¿ya? El electroencefalograma se pide más que nada para ayudar al diagnóstico de epilepsia, y para tomar una decisión respecto a si se deja un tratamiento profiláctico, sí o no. Depende totalmente del electroencefalograma y bueno, también de la colaboración del neurólogo. Entonces es importante después poder trabajar con el neurólogo respecto a estos casos. Y electrocardiograma, pucha, el electrocardiograma en pacientes que están en pericrisis va a presentar muchas alteraciones, eh, se puede ver de todo, taquicardia, descenso del segmento de CT, inversiones de la onda T, pero más que nada se va a pedir como para diferenciarlo de quizás de un síncope cardiogénico, más que nada, como de descarte. ¿Cuándo se va a hacer punción lumbar? En un paciente que ya se le hizo un TAC de cerebro, pero se sospecha de una meningitis o encefalitis, hay signos de aumento de la presión intracraneal con una cefalea severa, pacientes con vómito, que presentan papiledema, en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes que tengan un periodo posictal prolongado, generalmente mayor de 30 minutos, ya hay que sospechar que está pasando algo malo. Entonces, dentro del abordaje inicial, tenemos los otros diagnósticos que pueden simular una crisis epiléptica, que puede ser el síncope, una ACV, una migraña compleja o una crisis no epiléptica, como una crisis psicógena. ¿Ya? Y en la anamnesis hay que ver cómo fue el inicio, si fue un inicio súbito, si el paciente presentó aura o no, si presentó los movimientos típicos tónico-clónicos que puede estar presente, que son estas sacudidas
rítmica y rápida de las extremidades, el periodo posictal, cuánto duró su periodo posictal y si hay unos antecedentes de epilepsia. Si es una primera crisis, hay que valorar los desencadenantes potenciales y para eso de nuevo tenemos que tener en cuenta en la anamnesis qué fármaco utiliza, si el paciente tiene antecedentes de enfermedades, enfermedades de inmunodepresión, enfermedades de salud mental. Hay que hacer una buena exploración física, ver si hay signos de traumatismo craneal, si hay hallazgos focales en la exploración neurológica, si hay signos de intoxicación, ya sea con medicamentos, con drogas y las pruebas complementarias, la glucosa, electrolitos, prueba de función hepática, si se puede, las concentraciones de alcohol. En primera crisis sí se va a hacer un TAC de cerebro, ¿ya? Cuando no es una primera crisis epiléptica, hay que caracterizar la crisis. ¿Cómo fue esta crisis? El inicio. Si fue un inicio abrupto, si fue algo más larvado o progresivo, cuánto duró, si tuvo o no una pérdida de conciencia el paciente y el estado posictal. ¿Cuánto duró su estado posictal? Hay que preguntar, ¿estas crisis fueron iguales a las crisis que ha tenido anteriormente? Si es sí, si son si el paciente tiene las mismas crisis siempre, hay que ahí evaluar las concentraciones de los fármacos antiepilépticos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que estén en un rango subterapéutico y ahí, en esos casos, si de verdad es subterapéutico, bueno, se debería cargar con el medicamento siempre y cuando tengamos los niveles de concentraciones que lo más común es que haya de fenitoína, carbamazepina, pero igual está como en discusión eso porque muchas veces se demora en tener los niveles de concentración. ¿Ya? Pero si el resultado de los niveles de concentración está bien, se puede dar el alta ya como con un seguimiento y control con el neurólogo. Entonces, vemos al paciente y bueno, se hace la evaluación inicial con la evaluación primaria, el ABC y el D. Y se evalúa la vía respiratoria, la respiración, la circulación, si hay signos de hipoperfusión, una monitorización completa con oximetría de pulso, electrocardiograma, no olvidar el hemoglucotest, ¿ya? Y como dije anteriormente, solo si se puede, como protección, colocar al paciente en decúbito lateral. ¿Ya? Pero acá lo más importante es el manejo y el tratamiento de primera línea que va a ser con benzodiazepina. Generalmente se va a utilizar el lorazepam o el midazolam. El lorazepam en dosis de 0,1 miligramos kilo eh, eh, y de forma endovenosa. Pero si no encontramos o no tenemos una vía venosa permeable, podemos optar por el midazolam, que es 0,3 miligramos kilo y ahí sería ya de uso intramuscular. Esto se puede repetir la dosis una segunda vez si es que el paciente persiste con las crisis. Ahora, hay que evaluar eso de forma escalonada. ¿Paciente sigue con crisis o no sigue con crisis? Si el paciente ya no sigue con crisis, el manejo se evalúa junto con el neurólogo para ver el tratamiento a seguir. En cambio, si el paciente ya se mantiene con crisis, hay que ya pasar al tratamiento de segunda línea. En el tratamiento de segunda línea, el fármaco que me se utiliza porque aparte tiene como una buena tolerancia, tiene
menos efecto adverso y no repercute mucho en la hemodinamia es el levetiracetam, con una carga de 60 miligramos kilo con una dosis máxima de 4,5 gramos. ¿Ya? Y de nuevo, se evalúa de nuevo al paciente si la crisis continúa o si cede. Y en el caso ya de que el paciente sigue con crisis, no ha cedido, ya pasamos a un tratamiento de tercera línea, en donde el paciente ya está en un estado crítico, en donde se debe intubar y generalmente ahí ya la intubación va a ser con la ketamina, que es como la que se ocupa en primera instancia, el ideal. En dosis de 1,5 miligramos kilo endovenoso, ¿ya? Y bueno, las consideraciones especiales. Como dije en un principio, en una paciente mujer en edad fértil, siempre eh, ver si la paciente está embarazada o no. Entonces siempre se va a pedir la beta-HCG. Si se confirma que de verdad está embarazada, ya nuestro diagnóstico cambia totalmente y ahí pensamos que es una eclampsia y el manejo ya es totalmente distinto. Se maneja con una carga de sulfato de magnesio entre 4 a 6 gramos de carga y después se deja con una infusión entre 1 a 2 gramos del sulfato. Lo otro que es importante que los pacientes que tienen una primera crisis, ya se habla, ya está descrito que hay un 45% de probabilidad de que vuelva a generar una crisis en los próximos 2 años, sobre todo el primer año, y es por esto que se debe evaluar junto con el neurólogo, ver si el paciente en el alta se deja un tratamiento de profilaxis secundaria, ¿ya? Porque con esto disminuye el riesgo de recidiva. ¿Cuándo se va a dar alta? Cuando la exploración neurológica del paciente va a ser normal, ¿ya? Cuando los pacientes no van a tener patologías asociadas importantes, patologías concomitantes importantes, y por ejemplo, en la neuroimagen, en el TAC, se ve que no hay ningún compromiso estructural del cerebro. Cuando no precisaron más de una sola dosis, deben ser aceptados en el servicio de urgencia. Y bueno, los pacientes que tienen los recursos suficientes para cumplir con las instrucciones de seguimiento, o sea, pacientes que pueden ir al neurólogo, que pueden seguir con sus controles, ya sean en APS, y que se ve que es un paciente que también tiene las redes de apoyo de la familia, que se va a comprometer a mantener una buena adherencia al tratamiento. ¿Cuándo se va a hospitalizar? Pacientes con una primera crisis convulsiva asociado a un electroencefalograma que esté anormal o la neuroimagen, que vendría siendo el TAC en este caso, que también esté anormal. Cuando hay un déficit neurológico posictal persistente, sobre todo pacientes que están en un periodo posictal mayor a 30 minutos, es preferible dejarlo hospitalizado. Y cuando no hay una causa clara de por qué está pasando esto, por qué está presentando estas crisis. ¿Cuándo más? Cuando hay aparte una causa aguda, grave, asociada. Pacientes que presenten meningitis o encefalitis, una hemorragia intracraneal, accidente cerebrovascular, un paciente con un tumor cerebral que debuta con una crisis convulsiva, pacientes embarazadas con eclampsia se hospitalizan y siempre los pacientes que tengan un estatus convulsivo. Y eso. Súper. ¿Cómo te sentiste revisando el tema, Bernie? Eh, bien, me acordé mucho de la paciente que vimos el otro día.
Que si bien Oye, ella ya, llegó en estatus convulsivo, igual como me quedó marcado eso del examen físico, de todo. en lo concreto, estamos en el sector uno y un paciente de la nada nos empieza a convulsionar tónico clónico. ¿Cuándo tú Ujú. dices ya, pásenle algo? No, yo no espero los 5 minutos para ver si es un estatus convulsivo o no. O sea, yo Ahí te cortaste el audio un poquito al final de tu comentario. ¿Bernie? ¿No me escuchó? No, no te escuché. Ah, ya, le dije que yo no esperaría los 5 minutos a ver si es un estatus convulsivo. Yo actuaría al tiro, le pasaría al tiro una benzodiazepina. ¿Alguno de los pecados más grandes opina en la línea o quisiera aportar algo distinto? ¿O todos les convulsiona al paciente y le pasarían una benzo al tiro? Pucha, por probabilidad, va a cesar solo, salvo que sea un estatus. Entonces, entre que, ejemplo, está el paciente, se pone a convulsionar, que buscan el medicamento, que lo preparan, que qué sé yo, que se mueran esos minutos, es muy probable que cese. Entonces, eh, a veces uno como que es como que ni va a ponerlo, ni aunque quisiéramos, porque ya yugula solo. Pero si estamos en eso y no sé, pues ya vamos 3 4 minutos, yo igual se lo pongo. Pero entendiendo fisiopatológicamente que lo más probable por porcentaje es que yugure solo. Ya, yo creo que Sergio da un poquito en el clavo en el comentario, Bernie, porque los pacientes que convulsionan no todos son estatus epilépticos y el tema de tratar todas las convulsiones, que otra persona podría pensar distinto, que no está mal, el rol de la benzodiazepina no es prevenir que siga convulsionando, que vuelva a tener una segunda, sino que es yugular la crisis que tú estás viendo. Ujú. Entonces, el problema de tratar todas las convulsiones es que tú no vas a saber si ese cerebro fue capaz de yugularla sola, y eso podría no cambiarte conducta, pero el problema es que tú no vas a poder ver si lo que estás viendo es efecto de la benzodiazepina o es el post-ictal del paciente, ¿ya? Ya, Porque sí, finalmente un paciente yugula solo y pasa su periodo posictal, nosotros podemos llevar a cabo su estudio, pero podemos certificar que ese paciente volvió a sus condiciones basales. Mientras que claro. si administramos una benzodiazepina muy larga, de vía media muy larga, quiero decir, no vamos a saber si el paciente está sedado o está en una fase no convulsiva o se le está, por alguna razón, se le está prolongando el posictal. Entonces, yo generalmente, así como tip, cuando un paciente convulsiona en presencia del equipo clínico, lo primero que Ujú. hago es mirar el tiempo. Si dura más Ya, de un minuto, empiezo a pedir el medicamento, que si estamos, debiese haber algo en el carro para administrarle, ya sea ya. por vía intramuscular, si en midazolam o endovenosa, lorazepam, y entre que Ujú. pescan la ampolla, el enfermero lo prepara y lo administra, habrá pasado un segundo minuto, un tercer minuto. Si para el momento la administración sigue convulsionando, ya esa tenemos que tratarla. Al tercer minuto, esa ya muy probablemente no cesó sola, y como decías tú, Ya, no vamos a esperar los 5 minutos, ¿ya? Pero sí claro, no es del todo descabellado y tiene algunas ventajas ver si yugula sola. Ya, así quédense con eso. ya. Ok. Oye, Bernie, ¿y qué pasa si un paciente convulsiona y tú le pillaste una hipoglicemia y dijiste corrijámosla? ¿Ya? Y ese paciente tú le corregiste y sigue convulsionando. ¿Qué pensarías tú del rol que tiene esa hipoglicemia en esa convulsión? Em, Puta, que la hipoglicemia puede generar este tipo de crisis. Eh, y si se corrige la hipoglicemia, un paciente no sigue convulsionando, claro, la causa sería por eso. O sea, también es como
otro factor de crisis. O sea, ya se descartaría como algo epiléptico, sino que ya sería como una causa ya más metabólica. Claro, pero por ejemplo, la pregunta es, el paciente convulsiona, le habían pillado un hemogluco, no sé, de 40 y tú Ujú, le mandaste a guardar suero glucosado al 30% y sí. después de un minuto sigue convulsionando y esa glicemia ya está en 200. O sea, que si sigue convulsionando, no, también le manejaría como primera línea, porque se supone que ya se corrigió la glicemia. La causa no sería como una causa metabólica, entonces igual no podemos descartar que tenga una crisis epiléptica. Igual le indicaría el tratamiento de primera línea. Ahí No lo que sé si olvidé se mencionar, no sé si sí se se escucha escuchó, bien porque... Ah, ya. se escuchó, esta vez se escuchó completo. Ahí yo lo único que olvidé mencionar cuando finalizaste tu presentación, que en base a lo que comentamos con el doctor Rojas, yo cambiaría todas estas crisis epilépticas por crisis convulsiva. Porque recuerda que una Ujú, persona que convulsiona no necesariamente es una persona epiléptica, ¿ya? claro, sí. Eh, y esto va también para la clase de la Caro de compromiso de conciencia. Cuando ustedes tengan hipoglicemia y síntomas atribuidos a la hipoglicemia, cuando ustedes corrigen la glicemia con aporte de glucosa, esto es súper redundante, esos síntomas para decir esto es por la hipoglicemia tienen que ceder. Si no ceden, son eventos concomitantes. Y eso es lo que antiguamente se llamaba la triada de Whipple, que son síntomas atribuidos a la hipoglicemia, certificar hipoglicemia y que todo se arregle cuando le pasó glucosa. ¿Ya? Por lo tanto, claro, pues si no corrige con aporte de glucosa, tengo que pensar en otras cosas y ya no me anclo tan precozmente a que esa hipoglicemia es la causa de lo que está teniendo el paciente. ¿Ya? Ujú, Eso, no sé si hay comentarios, yo te felicito, también creo que fue al hueso, recordar que los tres grandes escenarios que vemos son la gente que nunca ha convulsionado y convulsionó, la gente que es epiléptica y convulsiona y no sabemos por qué, y la ujú, gente que no deja de convulsionar, que es el estatus que vimos la vez pasada. Y en base a eso, tener un orden mental de más o menos cómo dirigir el estudio y manejo es lo fundamental de esta parte de la formación los primeros 3 meses. Los grandes síndromes es más o menos saber pues, qué hacer más que el detalle de cada una de las causas, ¿ya? claro. Así que si no hay más comentarios, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que aportar, los chicos más grandes. Puta, salvo Sergio, tengo serias dudas que el resto haya estado presente durante la presentación en cuerpo o en No, espíritu, weón. No, si estaba todo, presente. todo claro, todo claro. No Buena tengo nada que presentación. agregar. Sí, igual es un Ya. tema extenso, complejo, así que bien, te tomaste el tiempo, se ve que le dedicaste, así que te felicito, excelente. Mm, Ah, ya, qué gracias. bueno que aparecieron otras voces, ya me está dando la neura ya. Ya, Mm. chiquillos, buena tarde a todos, que estén muy bien, muchas gracias por su asistencia. Vamos a parar la grabación.